Recording in progress. Bueno, vamos a continuar el avance, ¿ya? Hoy día vamos a ver la unidad número 8.
lo que corresponde a sistema de excreción en la eliminación de desechos y su cuidado, ¿ya? Esto hace referencia al sistema urinario, ¿ya? A la formación de orina, las partes del sistema urinario, etcétera, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a dividir en dos partes. Hoy día vamos a hacer la primera parte del sistema de excreción y mañana vamos a hacer la segunda parte, ¿ya? A partir de esto nos quedarían dos unidades más. La unidad número 9, que es sistema muscular, y la unidad número 10, que si no me equivoco es aparato reproductor, ¿no? Con eso se complementarían las 10 unidades que hay que cumplir en el programa, ¿no? Bueno, para no perder el tiempo, vamos a empezar a hablar del sistema de excreción. Como le dije, cuando hablamos del sistema de excreción, hablamos prácticamente de lo que es el sistema urinario, ¿no? Entonces, vamos a seguir con el libro de Audesir. Está en la página 708. Página 708, lo que corresponde al sistema urinario. Ya, muy bien. Cuando hablamos del sistema urinario, empezamos con esta imagen que está acá. ¿Ya? Se puede observar un hombre y una mujer que están abrazados, ¿no? Entonces, son dos personas que se han visto involucradas en lo que es el trasplante renal. El trasplante de órganos es un proceso en el cual un individuo dona su órgano a una persona receptora, ¿no? El trasplante de órganos se da en todo el cuerpo. Se puede trasplantar el hígado, el corazón, los pulmones, los riñones. Se puede trasplantar piel, ¿no? ¿Quién está hablando? Su micrófono, por favor, ya. Inclusive se puede trasplantar miembros, la mano, el pie, ¿no? Siempre y cuando, digamos, las personas que lo reciben el órgano sean compatibles, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta persona, este hombre que es un donante de órgano, y ella que es el huésped, ¿no? El receptor, la que lo recibe. Entonces, esta es la historia de un hombre llamado Anthony, ¿ya? Este hombre llamado Anthony eh, tenía, digamos, el sueño de salvar la vida de alguien alguna vez, ¿no? Entonces, así de loco, como quieran llamarlo, llamó a un hospital de Nueva York y dijo que quería donar un riñón a cualquier persona que lo necesite.
Entonces, aquí está Bárbara, ¿ya? Aquí está Bárbara, la cual es una profesora que necesitaba un riñón, la cual estaba, digamos, con falla renal crónica hace varios años y que estaba en tratamiento con hemodiálisis. Es decir, que había una máquina que le purificaba la sangre, que le filtraba la sangre, porque sus riñones no funcionaban. Entonces, esta mujer, Bárbara, tenía a sus familiares y todos sus familiares querían donarle un riñón, pero el problema es que sus familiares no eran compatibles con ella, ¿no? Entonces, de ahí que cuando hablamos de trasplante, hablamos de un término que se llama compatibilidad, en el cual, digamos, las células que va a recibir del donante tienen que ser compatibles con ella. Y esa compatibilidad tiene que agarrar y, bueno, tiene varios factores. Tiene que ser una compatibilidad tanto celular como molecular, inclusive. Ustedes saben que hay un proceso inmunológico de defensa en el organismo, ¿no? Si se recuerdan, hay tres líneas de defensa, ¿no? Tenemos las mucosas, que son las barreras, la piel. Tenemos una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. Entonces, la inmunidad adaptativa en la cual participan los anticuerpos, ¿ya? Los anticuerpos y los linfocitos es la parte de la inmunidad que actúa aquí en el trasplante, en la cual las células, los linfocitos de esta mujer pueden rechazar el tejido que este hombre le está dando, ¿no? Porque al trasplantar un órgano estamos trasplantando células, estamos trasplantando tejidos, estamos trasplantando moléculas, ¿no? Y el sistema inmunológico de Bárbara puede agarrar y ver las células que les ha llegado, que le ha trasplantado, como células extrañas, ¿no? Entonces dicen, estas células que están acá no son mías, entonces hay que destruirlas, y ahí viene lo que se llama el rechazo de órganos. Entonces lo primero que tiene que haber es una compatibilidad de sangre. Los grupos de sangre tienen que ser iguales, ¿no? Si hablamos de una sangre, tenemos el grupo y el factor. Cuando hablamos de grupo, ¿a qué nos referimos? ¿Alguien sabe? Grupo sanguíneo. Ajá, el Sí, tipo de sangre. sí. Cuando hablamos de tipo de sangre, tenemos el grupo y factor de sangre. Cuando hablamos de grupo, ¿a qué nos referimos? ¿Tipos de sangre? Sí. Cuando hablamos de sangre tenemos tres grupos. Tenemos el grupo A, ¿no? El grupo B, ¿no? Y el grupo O. Entonces el grupo, y es una mnemotecnia que se llama ABO. A, B, O. E inclusive hay un término AB. Entonces tenemos prácticamente cuatro grupos de sangre, ¿ya? A, B, O y AB, ¿ya? Son cuatro, ¿ya? Entonces esos grupos de sangre ustedes tienen que agarrar y aprenderlo, ¿ya? ¿Cuántos grupos de sangre hay? Cuatro. 4. A, B, O y AB. O y E. Muy bien. Por si acaso es B, es B de burro, ya no es B de vaca, ¿ya? A, B, O y AB, ¿ya? Muy bien. Y cuando hablamos de factor, hablamos si es positivo o si es negativo, ¿ya? Entonces, grupo, qué sé yo, A, factor positivo. Entonces, A positivo, A negativo. Cuando hablamos de grupo O, factor positivo o negativo. Entonces, grupo O positivo o grupo
O negativo. Entonces la mayoría, digamos, hay un donante universal que se llama, ¿alguien sabe qué se llama el donante universal? Grupo y factor. A O ver. eres O positivo. O, el O positivo. Ese es el donante universal, ¿no? Entonces la mayoría de los individuos tienen ese tipo de sangre. Entonces la mayoría dice, ¿qué sangre sos? O positivo. Ah, sangre de perro, ¿no? Entonces, todo porque tienen esa sangre, ¿no? Entonces hay algunos que tienen grupo A o grupo B, esa ya sangre más especial. Por ejemplo, el grupo A es una sangre que pocos tienen, y la del grupo B ya es contado lo que tienen sangre grupo B, ¿ya? Por eso es que los donantes del grupo B son bien requeridos cuando se necesitan, porque es una sangre muy especial, no hay mucho, ¿ya? Ya, muy bien. Entonces, cuando hablamos de esos grupos, estamos hablando de anticuerpos que están formando esos grupos, ¿ya? ¿Alguien sabe qué son los anticuerpos? Ya. Los anticuerpos son proteínas, ¿ya? Son proteínas que son producidas por células. Estas células son las células inmunes, ¿ya? Estas células que producen los anticuerpos, ¿a qué tipo de inmunidad pertenecen? ¿A la innata o a la adaptativa? adaptativa. Adaptativa. A la adaptativa, muy bien. Entonces, ¿qué tipo de células van a producir los anticuerpos? Los linfocitos. Los linfocitos, muy bien. ¿Qué linfocitos? Linfocitos B. Linfocitos B. Los linfocitos B, muy bien. Están preparados para ese examen. Ya. Entonces los linfocitos B son los encargados de producir los anticuerpos. Ahora lo que pasa es que los eritrocitos, las células rojas, en su superficie tienen anticuerpos, ¿ya? Estos anticuerpos, le voy a mostrar la imagen, ¿ya? Entonces aquí están los grupos que les decía, el grupo A, el grupo B, el grupo O, el grupo AB. Ya son 4 grupos que hay. Aquí tenemos el eritrocito, que es la célula roja, la célula de defensa, ¿ya? Tanto del grupo A, del grupo B, del grupo AB y del grupo O, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los anticuerpos que producen los linfocitos B? Esos anticuerpos rodean al eritrocito, ¿ya? Y bueno, estos anticuerpos se clasifican, ¿ya? Pueden ser anticuerpos anti, anti-A, anti-B o anti-A, anti-B, ¿no? Los anti-A y anti-B funcionan con los del grupo O, ¿ya? Y cuando nos referimos a antígenos, los antígenos, ¿ya? Son sustancias que producen una respuesta inflamatoria o inmunológica, ¿no? Esas sustancias generalmente vienen del exterior, por ejemplo, las bacterias, los virus, los parásitos, las sustancias tóxicas, los venenos, son antígenos. Pero también nuestras células, nosotros tienen antígenos, pueden tener antígenos en su superficie, ¿ya? Y esos antígenos reciben igual el nombre del grupo. Por ejemplo, antígeno A, antígeno B, antígeno AB, ¿ya? La cuestión
es que de acuerdo a los grupos sanguíneos, nosotros agarramos y podemos transfundir sangre, ¿ya? Si nosotros no tenemos una compatibilidad de grupos, por ejemplo, si yo necesito sangre, yo soy O positivo, a mí tienen que pasarme sangre que sea positiva, principalmente del mismo grupo. ¿Qué grupo? O. Entonces, yo necesito sangre O positiva. Yo soy O positivo, voy a necesitar sangre O positiva. Pero no nos olvidemos que el grupo O positivo también puede ser un donante universal, que el grupo O positivo puede agarrar, donar a otros grupos, ¿ya? O sea, al grupo A, al grupo B, ¿no? Y el grupo AB, siempre y cuando sean positivos. Entonces yo le voy a pasar un video explicativo bien bonito al grupo para que le entiendan a eso, ¿ya? La cuestión es que lo primero para agarrar y hacer un trasplante es que la sangre de los dos individuos sean del mismo grupo y sean del mismo factor. Eso es lo primero, ¿ya? Entonces, esta historia de acá es interesante porque Anthony le pasó su riñón a Bárbara. ¿Qué es lo que pasó con Bárbara? Bárbara tenía a su esposo que se llama Douglas, ¿ya? Douglas, en motivo de agradecimiento, su esposo de Bárbara, a Roy donó un riñón, le donó un riñón a otra persona que se llamaba Alina, que era una estudiante de una universidad. Y Alina, digamos, vivió, digamos, y sus padres eran agradecidos. Así que su padre de Alina, que se llamaba Michael, ¿ya? Él agarró y en motivo de agradecimiento donó un riñón igual a otra persona que se llamaba Andrew, que era un técnico de comunicaciones. Y como pueden ver, a partir de esta persona que es Anthony, se fueron dando un suceso de 2 trasplantes más de riñón, ¿no? No sé si fue una casualidad, pero es algo muy notorio, que inclusive salió, digamos, en la televisión y en los noticieros y todo eso, porque fue como una cadena de favores que se llama, ¿no? Entonces, bueno, aquí se la ve a Bárbara feliz, se la ve con buen estado de salud gracias al riñón que este hombre le dio. Entonces, donar es dar vida. Y en otros países es obligatorio que uno se anote, digamos, para el sistema de donantes, ¿no? Porque, bueno, uno no sabe qué va a pasar, digamos, en la calle. A veces hay accidentes, hay personas que quedan en coma, personas que, bueno, llegan a muerte cerebral. Y bueno, cuando están en muerte cerebral, a veces la familia decide donar los órganos de la persona, ¿no? Esos órganos van a salvar vidas de muchas personas. O sea, digamos, una persona tiene 2 riñones, puedes dar 2 riñones, salvar 2 vidas de 2 personas. Un corazón puede salvar la vida de otra persona. 2 pulmones puede salvar la vida de otra persona, ¿no? Un hígado puede salvar la vida de 2 personas. Entonces, tranquilamente, un donante puede estar salvando la vida a 5 personas, ¿ya? Un buen donante. Y eso, digamos, eh, se ha visto en otros países que es un sistema que, bueno, es obligatorio cuando hay este tipo de, de muerte cerebral, ¿no? Aquí en Bolivia se hace el trasplante renal ya hace bastantes años, hace 30 años aproximadamente. Se hace trasplante hepático igual, pero no de forma cotidiana, es decir, vienen cirujanos de otros países a hacerlo. Y lo más frecuente es que se hacen los trasplantes de riñón, tanto, por ejemplo, en la Caja Nacional, en la Caja Petrolera, ¿no? Principalmente, y en la clínica INCOR, son los 3 lugares donde se realizan los trasplantes. Entonces, a partir de eso, podemos agarrar y empezar a hablar del sistema urinario, del sistema de eliminación de desechos, ¿no? Y viene la pregunta, ¿por qué los riñones son tan importantes? Porque tienen muchas de solamente almacenar orina. Son los encargados de limpiar la sangre.
Es el principal órgano, creo que procesa lo que es los desechos y lo manda a la vejiga, creo. En realidad lo que hace pues el riñón no es separar la sangre de la orina. En realidad lo que hace el riñón es filtrar la sangre. Actúa como un colador, ¿ya? Porque creo que tiene una sustancia química llamada urea, ¿no? Doctor. Elimina los líquidos del cuerpo. Ya. Entonces vamos a pasar a hablar un poco de las funciones. Para hablar de las funciones, vamos a ver estas preguntas que nos hace el tema. La primera, ¿no? ¿Cuáles son las funciones básicas de los sistemas urinarios en general? ¿Ya? La segunda, ¿cuáles son los sistemas excretores de los invertebrados? ¿Cuáles son las funciones del sistema urinario en los humanos? Que es la pregunta que vamos a llegar. ¿Cuáles son las estructuras del sistema urinario? ¿Cómo está conformado el sistema urinario? ¿No? Y aquí vamos a quedar en esta última, ¿ya? ¿Cómo se forma y se concentra la orina? Que es lo más difícil, ¿ya? Mañana vamos a ver de qué manera los riñones de los vertebrados ayudan a mantener el equilibrio, ¿ya? Y mañana vamos a ver un poco de enfermedades de riñón igual, ¿no? Entonces empecemos con la primera acá. ¿Cuáles son las funciones básicas de los sistemas urinarios? Muy bien. Entonces, las funciones básicas de los sistemas urinarios en los seres vivos, ¿ya? Primeramente, es mantener la homeostasis, ¿ya? ¿Qué era la homeostasis? El equilibrio de todo el cuerpo. Ya, muy bien, el equilibrio del medio interno, de la célula con su medio externo que es el líquido extracelular. Entonces, como saben, la célula está en constante equilibrio. ¿Por qué? Porque la célula recibe sustancias, elimina sustancias, hay transporte de sustancias hacia ella, ¿ya? Apaguen su micrófono, por favor. Ya. Entonces, hay un equilibrio del agua. Entonces, este equilibrio del agua es dado gracias excreción, a la excreción de la orina, ¿ya? Entonces, la orina, ¿ya? Es el resultado de la filtración de la sangre por los riñones, ¿no? Así como el aparato respiratorio tiene la función de eliminar el dióxido de carbono, ¿ya? Así como el aparato digestivo tiene la función de eliminar las heces fecales, ¿ya? La orina, el sistema urinario tiene la función de eliminar, de producir la orina, ¿ya? Entonces, los sistemas excretores de los seres vivos para la formación de orina, ¿no? Se basa en los siguientes principios, ¿no? Uno, la filtración de la sangre, ¿ya? Entonces, en la filtración de la sangre se elimina agua y pequeñas moléculas. Luego viene la reabsorción del líquido. Y por último, la excreción, ¿no? Cuando hablamos de excreción, es la eliminación automática, ¿no? Muy bien. Entonces son términos básicos, esos tres términos que ustedes tienen que conocer, ¿no? Como aspecto básico, ¿ya? Del sistema urinario, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones básicas del sistema urinario? Homeostasis, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos
filtración de la sangre, digamos, producción de orina, a través de 3 procesos básicos: filtración de sangre, reabsorción y excreción, ¿no? Ya. Entonces, viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los sistemas excretores de los invertebrados? ¿No? Entonces, los invertebrados que nombra el libro, principalmente, aquí tenemos la imagen, son 3, ¿no? Tenemos los gusanos, aquí tenemos los gusanos, tenemos el insecto, ¿ya? Este es un gusano plano, tenemos el insecto y tenemos la lombriz, ¿ya? Entonces, cada uno de ellos tiene un sistema urinario diferente, ¿ya? Pero muy parecido, ¿ya? Muy parecido en el sentido de que tienen la función de eliminar residuos, ¿no? Si hablamos de los gusanos planos, ¿ya? Tienen un sistema excretor llamado protonefridio, ¿ya? Protonefridio. Ese es el sistema excretor de los gusanos planos, ¿ya? Entonces, los protonefridios son túbulos que se encuentran en el tejido del gusano, ¿ya? Entonces, aquí lo podemos ver. Aquí tenemos lo que es un gusano. Este es un gusano plano. Estas imágenes como plantas adentro que se ven como algas, son los protonefridios que tiene el gusano, ¿no? Son los sistemas urinarios que tiene. Entonces funcionan como una especie de filtradores de líquido, en el cual se puede ver, hay una estructura que se llama túbulo. Entonces, por estos túbulos pasa el líquido, ¿ya? Pasa el líquido y se filtra en estas ranuras, ¿ya? O coladores que se llaman cilios, ¿ya? Entonces aquí se filtra el líquido y se elimina a través del poro excretor, ¿ya? Eso sucede con los gusanos planos. Luego tenemos los insectos, ¿ya? Los insectos, para eliminar lo que es la sustancia de desecho a través de la orina, ¿ya? Tienen unos sistemas excretores que se llaman túbulos de Malpighi, ¿ya? Estos túbulos de Malpighi tienen la peculiaridad de producir orina, pero esta orina es una orina muy concentrada, la cual se elimina junto a las heces. Es decir, no hay dos lugares de eliminación como sucede en la mayoría de los vertebrados. O sea, el sistema urinario sale independientemente de la orina y el sistema digestivo a través de las heces fecales sale aparte, ¿no? Aquí no. En los insectos, la orina y las heces fecales salen por uno solo, ¿ya? Entonces aquí tenemos la imagen. Aquí tenemos la imagen de lo que es un insecto. ¿Qué insecto sería este? Hormiga. Exactamente, ¿no? Es una hormiga. La hormiga en su abdomen, aquí, en su abdomen, tiene lo que es el intestino, por donde se alimenta, y tiene unas estructuras tubulares verdes, que se puede ver aquí, de color verde, ¿ya? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se llaman túbulos de Malpighi, ¿ya? Entonces, el contenido digestivo se mezcla con el producto de los túbulos de Malpighi. Los túbulos de Malpighi lo que hacen es el líquido de la hormiga, ¿ya? Filtrarlo, y una vez lo filtran,
lo eliminan al intestino. Y lo que hace, digamos, la hormiga es excretarlo, eliminarlo por el recto. O sea, lo que hace la hormiga es eliminar, se puede decir en términos vulgares, orina y caca por un solo lugar, ¿ya? Para que me entiendan. Eso es lo que hacen los insectos, ¿ya? Específicamente aquí tenemos una imagen de una hormiga, ¿no? Luego aquí tengo lo que es la imagen de una lombriz, ¿no? Tenemos una lombriz de tierra, y esta lombriz de tierra utiliza unos medios de excreción, ¿ya? Que se llaman nefridios. Los nefridios son los medios de excreción, ¿ya? De las lombrices de tierra. Y son estructuras tubulares igual, que se encuentran en la cavidad de la lombriz. Y lo podemos ver acá, ¿no? Aquí tenemos una partecita de lo que es la lombriz, ¿ya? Esa partecita la vamos a hacer grande, aquí está. Y podemos ver un conjunto de estructuras vasculares, ¿ya? De color rojo, que es por donde circula la sangre de la lombriz. Y tenemos unas estructuras de color verde. Estas estructuras de color verde como conductos son los nefridios de la lombriz de tierra. Entonces, por esta estructura pasa la sangre a filtrarse a los tubos verdes que están aquí, que son los nefridios. Una vez se filtra, se forma la orina, y la orina sale por un orificio que se llama nefrostoma, ¿ya? Y es así como se produce aquí la eliminación de residuos de orina en las lombrices, ¿ya? Bueno, con eso, digamos, ya hicimos la segunda pregunta. La tercera pregunta dice: ¿cuáles son las funciones del sistema urinario de los seres humanos? ¿No? Entonces, para hablar de las funciones del sistema urinario de los seres humanos, tenemos que hablar primeramente de los riñones, ¿no? Entonces, los riñones son los órganos principales del sistema urinario, ¿ya? Que tienen la función de filtrar y producir la orina, ¿ya? Entonces, los riñones en los seres humanos participan en diversas funciones de equilibrio, ¿ya? Produciendo y eliminando la orina. La orina es un filtrado de la sangre, la cual tiene desechos como la urea, la creatinina, ¿ya? La urea y la creatinina es resultado de la descomposición de los aminoácidos. Entonces, nosotros cuando comemos un plato de comida y hay carne, hay verduras, hay vegetales, huevo, etc., nosotros estamos consumiendo una cantidad considerable de proteínas. Y estas proteínas tienen una sustancia más pequeña que se llaman aminoácidos. Entonces, estos alimentos son digeridos, pasan a la circulación, llegan al riñón. Y bueno, van a ser, digamos, transportados al hígado. Los aminoácidos en el hígado se transforman en amoníaco, ¿ya? En amoníaco. El amoníaco es una sustancia tóxica, ¿ya? Es una sustancia tóxica que en el hígado se transforma en urea, ¿ya? Y la urea se elimina por los riñones, ¿ya? Entonces, este cuadro que está aquí, ustedes lo van a hacer ahorita, ¿ya? Es el proceso en el cual se forma la urea, la cual es una sustancia de desecho principal del organismo, que se elimina principalmente por la orina en los riñones, ¿ya? Entonces, aquí lo tienen, los pasos, ¿no? Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Tienen 10 minutos para hacerlo.
Y terminando esto, vuelvo a explicar para pasar ya a cuáles son los órganos que conforman el sistema urinario. ¿Ya? Hagan.